3 de la tarde con 13 minutos y tal como lo habíamos adelantado, es momento de abordar este tema que tiene que ver con la crisis en la NFP. Por eso establecemos el contacto con el presidente de Deportes Copiapó, Felipe Muñoz. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En primer término, agradecerle estos minutos para conversar, aclarar una serie de situaciones y saber también cómo ustedes desde Copiapó van a ir articulando su adhesión, su apoyo a quien debiera quedar al frente de la NFP a partir de las elecciones del próximo 4 de enero. Ok. Mira, nosotros la verdad es que ha causado harto revuelo un poco las declaraciones que saqué yo ayer hoy día, ayer en el Mercurio, y algo también había hablado yo ayer, porque creo que es un poco sesgada la opinión de la prensa respecto de cómo se constituyen estos blocos en el Consejo de Presidentes. Nosotros ya nos llamaron los vivos de Jadwe, el eje del mal, y otros fueron Blancas Palomas, ¿no? Creo que son los nombres que les pusieron, y a mí me tienen más o menos de capitán del eje del mal. Entonces nosotros, pienso yo, y habíamos conversado entre nosotros, el grupo nuestro, de que nosotros no íbamos a tratar de incendiar esta elección, que era conveniente para el fútbol, que nosotros no habláramos mal del resto, pero sin embargo, bueno, uno de repente tiene paciencia, tiene calma, tolerancia, pero la verdad es que cansa un poco también de que hablen tanto mal de uno y quienes están más cuestionados, que están del otro lado, estén apuntando hacia el lado nuestro. Señor Muñoz, hablando de hablar mal, usted habló mal de Marcelo Sala, dijo que lo desacredita por no hablar en el Consejo de Presidentes. Hay una deuda de Temuco que no es de Marcelo Salas, sino de la administración anterior. Uh-huh. Sin embargo, Salas tiene puntero a Temuco, con récord de público, a punto de subir a primera división, es decir, como dirigente lo está haciendo muy bien, y usted, que lo denosta, está décimo, sin ninguna posibilidad de ascender, vegetando en la mitad de la tabla para abajo en la primera B. A punto, desde la vista de un hincha corriente, me parece que Salas parece mucho mejor dirigente que usted. Perdón. La pregunta que me hicieron a mí en el Mercurio, que yo aprovecho de aclararla con lo que tú me dices, yo no tengo nada contra Marcelo Salas, creo que él es un buen dirigente, yo no he dicho lo contrario. Lo que yo dije era que a mí me gustaría que los que supuestamente son candidatos o quieren serlo y que tienen ideas que expresar para que uno lo apoye o no, porque me preguntan, ¿tú apoyas a Marcelo Salas? ¿Apoyas a Arturo Salas? Difícilmente te lo voy a poder responder esa pregunta porque no he escuchado de ellos, en forma directa, en las instancias que corresponden, cuáles son sus ideas respecto de lo que ellos pretenderían para la NFP. Y eso fue lo que yo señalé. Yo no quiero decirte que yo nunca he dicho que Marcelo Salas sea un dirigente malo o mediocre, por el contrario, yo tengo la mejor impresión de él como dirigente. Y respecto a lo que tú me preguntas de la deuda de los clubes, bueno, yo no dije una cosa que se me ocurre a mí, yo en el fondo repetí y creo que hay cosas que hoy día se están investigando y se tienen que aclarar, todas las cosas que se señalaron en el Consejo de Presidentes que eran necesarias de aclarar, todas las irregularidades que existen, tienen que investigarse y aclararse, y una de esas son las que nombré yo en la entrevista. Y hablando de aclarar, Luis Larraín, uno de los hombres que usted ataca en la entrevista del Mercurio, dice que usted puso problemas permanentes a la comisión investigadora sobre los dineros de Sergio Jadwe, que fue uno de los principales opositores que tuvo esta comisión. Y eso es cierto, pero quiero explicar por qué. Yo fui el primero en rechazar la forma en que se llevó esta comisión revisora. No sé si ustedes se acuerdan bien del episodio, pero cuando ocurrió lo de la investigación con Jadwe, fueron 3 o 4 presidentes a la NFP a pedirle explicaciones y a decir que iban a ejecutar una auditoría. Bueno, yo lo que me sentí fue que ellos querían salvarse, por decirlo de una manera, salvarse ellos. Que era una auditoría para ellos quedar bien, que habían hecho la solicitud de pedir una auditoría, pero que en el fondo no se iba a descubrir nada, sino que lo que pretendían era lavar la imagen de ellos. Y prueba de ello es que esta auditoría, que le costó 190 millones de pesos a la NFP, que la lideró y llevó Luis Larraín con otros dirigentes de la Universidad Católica, Jaime Esteves, fueron al Consejo de Presidentes 2 semanas antes que se llevaran a Sergio Jadwe a Estados Unidos a decirnos, y después lo hicieron por conferencia de prensa, a decirnos que teníamos que quedarnos tranquilos, que ellos habían revisado las cuentas de Jadwe y que estaba todo en regla. Por favor, ¿esa es una auditoría? O sea,
Yo creo que ese es uno de los bochornos más grandes que ha pasado a la dirigencia de fútbol chileno en los últimos años. Y ellos querían que yo le apoyara esa auditoría. Sí. No, de ninguna manera. Otra cosa que sale aquí en la entrevista del Mercurio, que con respecto a su factoring, no sé si es suyo o de Jorge Sánchez, el presidente de Antofagasta. ¿De quién es? Somos socios. Son socios, los dos son socios. Bueno. Somos socios en el factoring. Que usted dice que ya no le presta plata al fútbol porque el fútbol después fue a la banca formal, y que entre el 2011 y el 2014 ustedes hicieron este negocio, y en esta entrevista usted poco menos que se glorifica diciendo que le prestó dinero al fútbol cuando nadie le prestaba, tomando en cuenta que tienen el aval del CDF, que ahí hay siempre un capital infinito prácticamente para pagar cualquier tipo de obligación financiera. Lo que yo le digo, la pregunta es, ¿cuánto dinero ganó usted con el fútbol, prestándole a los clubes? Porque según su punto de vista fue prácticamente un acto heroico, y a mí me parece que fue un gran negocio el que hizo. Yo no creo que haya sido un acto heroico. Yo nunca tampoco de decirlo de esa manera. Yo lo que señalé en la entrevista, y lo he dicho varias veces en varios medios de prensa, yo soy un asociado a la NFP. Yo no soy dirigente en la NFP y nunca lo he sido tampoco. Entonces, que se quiera hacer parecer la actividad del factoring como una actividad ilegal, o como recién dijiste, el financiamiento no formal, el factoring es una actividad formal y legal. Y lo que pasa es que no somos bancarios, pero hoy día existen... Pero cobran, tienen unos intereses altísimos y generalmente le prestan a la gente que es rechazado por la banca formal. Y no. El interés del factoring es más alto, sí, ¿o no? Sí, es que depende mucho más. Déjame explicarte. Si tú comparas el precio del factoring con un crédito hipotecario o un crédito de consumo, lógico que es más caro, pero porque nosotros son otro tipo de créditos, de instrumentos financieros. Si comparas los factoring bancarios, los factoring no bancarios, el cobro que tienen las tasas de interés son similares, muy parecidas. Y que tú haces es un crédito a 30 días, 45 días, que lo que hacía Factor One era tomar la cuota del canal de fútbol, la siguiente o la subsiguiente que venía, y le entregaba la plata hoy día. Ahora, ¿qué es lo que señalo yo? Yo encuentro y creo que se señala como si fuera algo escondido. Yo nunca he escondido, yo me dedico a esto, me dedico hace 20 años, tengo 14 oficinas en Chile, tengo letreros en todas partes que dicen que me dedico a esto, la página web. O sea, yo nunca lo he escondido, o sea, si ese es mi giro, ¿no? Entonces, que hoy día se quiera señalar, o que hace tiempo, yo nunca, no me gusta salir mucho hablando a mí en la prensa, y ni menos hablando mal de otra gente, pero se señala como que yo quisiera hoy día, o sea, como que estuviese limitado de hablar porque se hizo en estos créditos. Bueno, yo les quiero agregar otro antecedente. Factoring, o sea, negocios ligados al factoring, habíamos 3 presidentes de la NFP. En ese momento, cuando yo empecé, efectivamente era uno solo. Cuando terminamos habían como 6 o 7 factoring operando. De mí, yo tengo varias empresas, por eso cuando la pregunta específica de cuánto gané, no sé, porque los créditos que hizo los factoring... Está como Varela, no sabe nada. No sabe cuánto ganó con el fútbol. No me compares tampoco. Pero espera un poco. Las colocaciones que nosotros hicimos de créditos de factoring nunca representaron más del 1% de la cartera nuestra de colocaciones. Entonces, nosotros, si tú me preguntas específicamente cuánto ganamos, pues tendría que sacar la cuenta y a lo mejor si me llamas mañana, pasado mañana, te puedo dar el número. Hay una acusación dura que hace Felipe y me gustaría ver cómo la puedes demostrar, ¿no? En contra de Luis Larraín, donde dices que da boleto honorario de Libertad y Desarrollo del INAF. ¿Tienes prueba de eso? Sí. ¿Sí? Eso ocurrió. Y él mismo lo reconoció en una entrevista que dio en el Mercurio. Pero lo que pasa es que las cosas que salen, por ejemplo, cuando hablan del factoring, que es una cuestión que como le digo ya, uno podrá discutir lo que sea, podrá gustarte o no, pero no es ilegal. Ya, pero deja el factoring de lado, métete al lado de la boleta, porque la acusación es fuerte. A ver, explica qué antecedentes tiene. Bueno, si la contabilidad del INAF, que nosotros la conocemos, contrató a Libertad de Desarrollo durante más de un año y medio, con boletas que se metían mensualmente al INAF. Además,
yo no es una cuestión que estoy inventando yo, te repito, o sea, ya salió una entrevista la semana pasada Luis Larraín dando algunas explicaciones, o Norman Bull dieron algunas explicaciones de que era necesario para algún tipo de trabajo, para algún tipo de ¿cómo se llama? De cursos que ellos asistían. Pero yo te digo, a ver, a mí no, yo soy yo estoy dentro del fútbol, la gente puede decirle eso. El INAF, en términos de gente, es como un colegio. El INAF tiene 400 alumnos, 300 alumnos. No necesita asesoría de libertad de desarrollo.